nombre es Camelia Capraro y soy de Rumanía, pero vivo en Suiza. Hoy, 13 de junio de 2019, he llegado a las primicias de la Embajada de Venezuela en Berna con mi equipo para hablar con Su Excelencia el embajador César Osvelio Méndez González sobre la dicha embajada rival abierta en un restaurante en Ginebra, según lo informó Suizinfo. Diáspora TV Suiza me ha elegido a mí por mi objetividad relacionada con este asunto. Vamos a escuchar a Su Excelencia a continuación. Por favor, adelante. Gracias. Embajador, permiso. Aquí estamos con la periodista de Diáspora TV. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias. A los suizos. Bienvenido. Sí. Adelante. Gracias. Su Excelencia, estamos hoy aquí para hablar un poco sobre Venezuela y la situación de Venezuela. Y además, últimamente Venezuela está en todos los noticieros con lo que pasa en Venezuela y también con lo que pasa aquí en Suiza. Entonces, me gustaría saber de lo último que pasó, ¿cómo ve usted la apertura de una dicha nueva embajada en Ginebra? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de aclarar algunos temas sobre lo que ocurre en mi país. Como usted bien lo dice, hay una dinámica político y social muy interesante en nuestra patria, que estoy seguro sirve de análisis, de estudio para muchos especialistas en la materia política y socioeconómica y social. En cuanto a la pregunta que usted hace de la apertura de una nueva embajada en Suiza, bueno, yo simplemente le respondo que en Suiza existe una embajada. La ley internacional, los convenios que están establecidos en materia diplomática, establecen que cada país tiene la posibilidad de tener en otro país una representación diplomática. Y esa representación diplomática, normalmente, lo usual es que esté ubicada en la capital del estado o del país receptor. En este caso, la capital de Suiza, como todos sabemos, es Berna. Y está esta embajada establecida en Berna desde hace aproximadamente 100 años. Entonces, existe una sola embajada, de acuerdo con las leyes internacionales y de acuerdo con lo que establece la Convención de Viena. Entonces, no hay otra embajada. No es normal que existan otras embajadas fuera de la capital del país. Aquí tenemos esta embajada. En Ginebra tiene el gobierno venezolano una representación ante las Naciones Unidas, que es lo que nosotros llamamos misiones permanentes, que es otra cosa. No es una embajada ante el gobierno, es una misión permanente de Venezuela, como tienen todos los países, acreditada ante las Naciones Unidas y demás organismos internacionales en Ginebra. Y tenemos una embajada en Berna ante el gobierno de la Confederación Suiza, que yo represento en este momento. No existe otra. Cualquier otro tipo de figura que se pretenda utilizar como embajada es simplemente una farsa o es un engaño primero a los venezolanos que puedan vivir aquí en Suiza. Es un engaño porque esa no es una embajada. Y segundo, se infringen leyes internacionales al tratar de usurpar funciones que no tienen ni para las cuales están autorizados por el gobierno suizo. Suiza es quien autoriza o no la apertura de una embajada. Y esa embajada venezolana en Suiza ya fue aperturada hace mucho tiempo. Cualquier otra cosa, figura que exista, es simplemente una fantasía o es simplemente un engaño a quienes creen en estas personas que se hacen pasar porque ni siquiera son embajadores, no se les puede llamar embajadores.
Son unas personas que representan un partido político. Nosotros sabemos que, por ejemplo, Juan Guaidó está reconocido por más de 50 países en Europa, especialmente como presidente, pero sabemos que Suiza no es una de ellas. Entonces, la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre este tema, ¿habló usted con ellos o cuál es la posición de ellos en este momento? Bueno, yo aplaudo y celebro la racionalidad política de la dirigencia gubernamental suiza, que han entendido que en Venezuela hay un presidente constitucional producto de una elección popular en la cual resultó electo el presidente Nicolás Maduro Moros. No hay otro presidente. Lo demás son simplemente, como se dice en el argot criollo, triquiñuelas políticas, o son embaucamientos, son farsas, que por razones políticas o intereses económicos tratan de derrocar un gobierno legítimo en Venezuela, que es el gobierno del presidente Nicolás Maduro, para colocar allí un títere que pueda servir a los intereses, en este caso, específicamente de los Estados Unidos y de algunos gobiernos indignos, cobardes, que le siguen en ese juego macabro, perverso, de desestabilizar la convivencia internacional, desestabilizar las leyes internacionales y lamentablemente hay un grupo de países que le han seguido ese juego al gobierno perverso actualmente de los Estados Unidos. 50 países, algunos de Latinoamérica, que le siguen ese juego como gobiernos satélites, pero resulta que la comunidad internacional no son 50 países. La comunidad internacional, estamos hablando de más de 190 países. Si usted me dice que hay 50 países que reconocen a Guaidó, a este señor, entonces quedarían 140 que no lo reconocen. O sea que es una mayoría aplastante. Y es un principio democrático universal que la mayoría es la que tiene legalmente le asiste la razón. La última palabra y somos mayoría. Entonces, cualquier otra razón, cualquier otro país que se pliegue a estas, simplemente está incumpliendo normativas internacionales. Suiza, afortunadamente, ha reconocido al presidente Nicolás Maduro, reconoce al presidente Nicolás Maduro, y tan es así que hace poco menos o poco más de un mes, Suiza acaba de acreditar un embajador ante el gobierno legítimo de Venezuela. Acaba de acreditar un embajador ante el gobierno y ese embajador suizo fue a Venezuela y presentó sus cartas credenciales ante el presidente Nicolás Maduro, lo cual es un reconocimiento tácito de un gobierno legítimo como el que existe actualmente en Venezuela. Lo demás es fantasía. Sí. Vamos a hablar sobre el embajador de Venezuela en Italia, su compañero Isaías Rodríguez, que dimitió debido a la falta de recursos para ejercitar su trabajo. ¿Cómo que aquí en Suiza todavía ustedes no tienen problemas en hacer su trabajo? Bueno, ese es un tema muy especial. El doctor Isaías Rodríguez, el embajador Isaías Rodríguez que estaba en Italia, en principio es un gran amigo, excelente amigo, un político de larga trayectoria, un intelectual y poeta venezolano reconocido. Es un hombre con ya 75 años aproximadamente, que bueno, decidió dejar su cargo luego de una trayectoria política brillante y muy revolucionaria. Él aduce varias razones en su carta que usted a lo mejor leyó. Él aduce primero motivos de salud, quería descansar, etc. Y también habla, obviamente, de un tema que nos ha afectado a nosotros como misiones diplomáticas de Venezuela en el exterior, que es la parte financiera.
Esa parte financiera es verdad que afecta a nuestro funcionamiento en las embajadas. Y eso es producto, lamentablemente, de una medida coercitiva, unilateral, violatoria de toda normativa internacional por parte del gobierno de los Estados Unidos y de la banca internacional, que han establecido un bloqueo. Es verdad, existe un bloqueo internacional contra Venezuela. Y la banca internacional le hace el juego, por supuesto, a esas medidas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Eso dificulta de alguna manera el flujo normal de las transferencias de recursos para el funcionamiento de las embajadas de Venezuela en el exterior. No es que Venezuela no tenga recursos, no, Venezuela tiene muchos recursos, tenemos recursos de más. Venezuela, como usted sabe, es un país con mucha potencialidad. No vamos a decir que es rico, pero sí es un país con mucho potencial minero, energético, natural, etc. Y sobre todo una población pujante y trabajadora. Entonces, el asunto no se trata de que no tengamos recursos. El asunto es que hay un bloqueo por parte de la banca internacional y por temor a las medidas de Estados Unidos, hace que los flujos de los recursos no lleguen a tiempo. Le pongo un ejemplo. Normalmente una transferencia que Venezuela hace, digamos, en condiciones normales, de Venezuela a Suiza, para decir un ejemplo, eso no dura más de 72 horas en la banca internacional normal. Hoy en día, Venezuela hace la transferencia, ordena una transferencia de recursos para el funcionamiento de nuestra embajada, y lo que duraba antes 72 horas, ahora dura un mes o más. Si es que llega, porque muchas veces la banca, haciéndole el juego, agarra ese dinero y lo devuelve. En el mejor de los casos, lo regresa al país, a Venezuela. Sí. Pero muchas veces se quedan con el dinero, congelan el dinero, que llaman congelación de cuentas, y ese dinero no llega a su destinatario. Y tampoco lo regresan al país. Por lo tanto, es un vulgar atraco, es un vulgar robo de los recursos de nuestro país. Eso es lo que ha hecho que el flujo de capital o de dinero a nuestras misiones sea difícil. Obviamente, el gobierno venezolano está haciendo todos los esfuerzos, utilizando cualquier otro mecanismo para que esos recursos lleguen a su destino. Nosotros, en nuestro caso, estamos recibiendo con mucha dificultad, pero estamos recibiendo los recursos para funcionar acá en Suiza. Afortunadamente, igual que Suiza, están la mayoría de nuestras misiones. Reciben con dificultad, pero se reciben los recursos. Si fuera a describirme a autoproclamado presidente Juan Guaidó con una palabra o dos, ¿cómo lo haría? Es una víctima. Guaidó es una víctima de su propia inexperiencia y de su propia ignorancia política. Si usted fuera en la posición de dar consejo al presidente Nicolás Maduro, ¿qué consejo le daría? Mire, el presidente Maduro tiene un equipo que le asesora, tiene un equipo ministerial, tiene un equipo de asesores personales, asesores políticos, económicos, etcétera, en todas las áreas. O sea que no soy yo quien le va a dar consejos al presidente Nicolás Maduro. Yo creo que él está tomando las medidas que él considera pertinentes ante la coyuntura actual de nuestro país. O sea, el presidente Maduro está trabajando, está haciendo un esfuerzo para sacar el país adelante y él tiene sus asesores, sus equipos que le asesoran y yo creo que de manera adecuada. Como en todas partes pueden haber medidas que gustan y otras que no gustan, pero eso es muy normal en cualquier ámbito donde nosotros nos desenvolvamos, en política mucho más porque hay muchas diferencias. Pero yo no creo no soy yo quien va a aconsejar al presidente Maduro, porque tiene, creo, equipos adecuados para tomar sus propias decisiones. Y si fuera a aconsejar a Juan Guaidó, a lo mejor ahí le podría aconsejar de alguna manera. Bueno, el señor Guaidó es un hombre joven que está obnubilado
y está siendo engañado, creo que él debería recapacitar y buscar un mejor camino, porque por la ruta que lleva está cavando su propia tumba política. Lo que está haciendo viola todas las normativas nacional e internacional y va en contra de todos los principios de la política racional. O sea que yo le recomendaría que piense muy bien y evite caer en esa tumba que él mismo está cavando. Y para los venezolanos de aquí de Suiza y los venezolanos de Venezuela, ¿qué mensaje tiene para ellos? Bueno, yo a mis compatriotas, hombres y mujeres de Venezuela que hacen vida en Suiza, bueno, en primer lugar que trabajen muy bien y dejen en alto el gentilicio venezolano. Eso es lo primero, que hagan su trabajo para que Venezuela siga quedando bien representada en el exterior, con su trabajo, con su esfuerzo, con su puntualidad, con su talento, y que no caigan en la trampa, que no sean víctimas de engaños por parte de farsantes que se puedan presentar en Suiza ofreciendo cosas que no pueden cumplir desde el punto de vista legal, ni desde el punto de vista humano, material, no pueden cumplir. Entonces no pueden ser los venezolanos víctimas de esos engaños. Eso les pediría yo, que trabajen mucho para que representen al país bien y que no caigan en engaños, no sean víctimas de engaños. Y a los venezolanos que están en Venezuela, venezolanas y venezolanos que están en Venezuela, incluyendo cerca de 9 millones de extranjeros que viven en Venezuela, bueno, que continúen trabajando por el país. Hasta ahora los venezolanos han demostrado una gran confianza en el gobierno revolucionario de Venezuela. Hasta ahora han demostrado una gran conciencia política y hasta ahora han demostrado dignidad y resistencia ante los ataques de otros sectores, especialmente desde el exterior, contra nuestro país. Han sabido resistir, se han plantado y están allí defendiendo lo que es su soberanía, lo que es nuestra soberanía y lo que son nuestros intereses y lo que es nuestra cultura y nuestro gentilicio. Creo que a los venezolanos en Venezuela que sigan trabajando y sigan con esa misma conducta, ese mismo optimismo. Los venezolanos somos alegres, somos talentosos en general. Entonces tenemos que seguir en esa misma línea y eso es lo que nos va a dar la soberanía plena y la independencia total. Okay. Muchísimas gracias. Okay. Gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Sí?